Gracias a Mirares y a la Universidad Simón Bolívar por todo el apoyo y la invitación. Pues acá estoy siempre presta para ustedes y todo lo que tenga que relacionarse con educación continuada y fortalecimiento, no solamente del gremio de la fisioterapia, sino todo lo que corresponda a la transversalidad disciplinar para favorecer a nuestros pacientes. Y bueno, vamos a iniciar, o vamos a hacer esta pequeña charla que no tanto lo pequeña, pero sí lo sustanciosa, de cómo desde la rehabilitación o fisioterapia o kinesiología, como lo determinen en diferentes lugares de Latinoamérica y Europa, podemos observar que ya existe información de muy buena calidad acerca de lo correspondiente a las implicaciones funcionales en el paciente con patología pulmonar que tiene síndrome post-COVID. ¿Qué podemos darnos cuenta de esta condición de salud? Y esto eran los centros de rehabilitación en 1918, en la que las que estaban ocupadas de la labor de rehabilitación eran las enfermeras. Recordemos que de allí pues nació toda la parte de gestión del cuidado, y eran ellas quienes hacían, ¿verdad?, esta labor de terapia física en los pacientes que estaban asociados a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que venía derivado históricamente del componente político y las guerras de esa época. Y se crearon los centros de rehabilitación, ¿cierto? Hemos podido notar que con el tiempo, con los años, esto ha ido evolucionando, ya no de una manera eh, intramural para solamente rehabilitar a los pacientes desde la parte física, sino también desde la parte respiratoria. Y ya nos encontramos a la vanguardia de que no solamente nos encargamos de la parte cardiopulmonar, sino que hay evidencia suficiente que avale el condicionamiento de la intervención de la kinesiología o de la fisioterapia dentro de la unidad de cuidados intensivos como un pilar para impactar positivamente incluso en la mortalidad en desacondicionamiento físico y en los días libres de ventilación mecánica. Entonces esto es algo que sorprende porque en efecto no es solamente lo que vayamos a encontrar dentro de la unidad de cuidados intensivos, sino qué rol nosotros vamos a comenzar a desempeñar para favorecer a nuestros pacientes y considerar qué tipo de paciente estamos entregándole a la familia. Entonces esto es un punto supremamente importante. De la UCI a la casa sería el ideal para estos pacientes, pero sabemos que esto es casi que imposible. Cuando tenemos un paciente en unidad de cuidados intensivos, correspondemos con muchas limitaciones, desde la tecnología hasta la asignación de paciente por profesional. Y si a este paciente se le suma la condición de salud por la que ingresa, que por lo regular es la incapacidad para que pueda mantener la adecuada perfusión de los tejidos, y que es donde la labor del intensivista o del experto de la UCI busca de alguna u otra manera determinar cómo va a llegar ese oxígeno a los tejidos, cómo se va a favorecer la perfusión o cómo se va a favorecer el transporte global de oxígeno. Eso, en primera instancia, puede ser el objetivo principal, pero que siempre debe ir con miras a que desde el manejo interdisciplinar sea siempre integral y funcional desde todos los ejes del movimiento humano, considerando siempre la situación hemodinámica del paciente. ¿Por qué hago siempre esta introducción? Porque es bien comprendido que incluso ahora con la pandemia de COVID, no solamente desde los estamentos nacionales en el Ministerio de Salud, de Protección Social, en donde ya, ¿verdad?, adoptaron y aceptaron el término de long COVID o de COVID prolongado o de post-COVID, sino que también desde el año pasado, en julio, ya nos estaban avisando que íbamos a tener, entre comillas, una segunda pandemia que iba a ser toda la respuesta
o las secuelas de todos estos pacientes que estaban enfermos por COVID y que resultaban en una enfermedad prolongada que tenía síntomas persistentes y que iban a estar más delimitados a el manejo directamente en casa. Entonces, ese impacto y esa severidad del COVID prolongado viene a raíz de los largos tiempos en estancia de UCI, que efectivamente, por mucho que se quiera hacer dentro de la rehabilitación en cuidado intensivo, se genera un deterioro funcional por toda esa cascada inflamatoria que va a impactar directamente a nivel micro en la estructura del músculo. Ahora bien, eso si lo vemos desde el sistema musculoesquelético, pero hay consideraciones un poco más extensas a cargo de estos periodos prolongados en cuidado intensivo y es las alteraciones psicológicas que generan un muy mal impacto en el pronóstico del paciente, sobre todo porque de los reportes que se tienen estos pacientes de COVID, terminan no solamente con la secuela a nivel musculoesquelético o el daño propio que genera a nivel del pulmón, sino que también el tropismo del virus ha impactado muchísimo la parte cognitiva de los pacientes. Entonces, esa disfunción asociada con COVID lo podemos ver en el Journal Europeo de Fisioterapia y Rehabilitación o de Medicina de la Rehabilitación, hacen un impacto o hacen una asociación más bien de cuáles son esos tres sistemas que son el pilar donde él más genera afectación. Entonces, ellos lo miran desde este punto de vista a nivel de la función respiratoria, función cardíaca, función motora, en donde a nivel de la función respiratoria el daño pulmonar siempre nos va a dar como resultado una fibrosis pulmonar de diferentes gravedades, y la función cardíaca que tiene siempre como impacto disfunción miocárdica en algunos de los casos. Por lo regular, todos los pacientes que pasan por unidad de cuidado intensivo van a tener como base, después de la función respiratoria, alteración también en la función motora, porque estos individuos van a tener debilidad muscular permanente, disminución en la capacidad de hacer ejercicio, y esto está directamente asociado a la atrofia muscular causada por esos tiempos largos de inmovilización, que ya sabemos que también está muy relacionado con la invasión muscular que hace el virus. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Si lo vemos desde el panorama nacional, en la revista de ASIN, en el consenso de síndrome post-COVID, que se hizo el año pasado y que se publicó este año, donde participaron los grandes ponentes a nivel nacional y muchos a nivel internacional de la rehabilitación y del cuidado intensivo en Colombia, llegaron a la conclusión de que definitivamente al paciente post-COVID hay que generar la implementación de pruebas de función pulmonar para poder conocer qué es lo que está ocurriendo a fondo. Estos son los que ellos sugieren: espirometría, capacidad de difusión de monóxido de carbono, la evaluación de volúmenes pulmonares, el estudio de la PIN y de la PEN, como medida para evaluar más objetivamente la fuerza muscular de la parte inspiratoria y expiratoria, y la evaluación de la caminata de los 6 minutos en el paciente post-COVID, que ahorita más adelante les voy a mostrar de pronto qué reemplazo le pudiéramos hacer a esta caminata, entendiendo que en muchas circunstancias, por lo apremiante de la pandemia y por la necesidad de hacer un giro cama rápido, el paciente egresa lo más pronto posible a domicilio para que pueda continuar esta rehabilitación domiciliaria. Entonces vamos con la definición de post-COVID. Como les digo, vamos a tomar como referencia inicial lo nacional, ¿cierto? De lo que hay en el consenso. Y tenemos dos definiciones que se asocian en una sola. Una va asociada a síndrome post-COVID y otra va asociada a COVID prolongado. Cuando hablamos de síndrome post-COVID, estamos hablando del conjunto. Acuérdense que el síndrome es conjunto de signos y síntomas para el caso de post-COVID que se desarrollan después de 12 semanas. Se infecta el paciente con SARS-CoV-2
y que se atribuyen a un diagnóstico alternativo. Por el contrario, COVID prolongado va a ser entonces la continuidad de esa infección por SARS-CoV-2 y que en curso de ese proceso infeccioso y del síndrome post-COVID puede ser la asociación o la continuación del mismo. Mucha literatura lo divide, mucha literatura lo toma como el mismo concepto, pero yo creería que a este punto no es tan importante la definición como saber en el tiempo de la rehabilitación lo que realmente corresponde para el beneficio del paciente. Entonces, ya se hizo reporte para enero de 2021, si ya lo vemos desde un panorama más internacional, en la valoración funcional global en el paciente COVID, ¿verdad? Igual en la revista, en el Journal de Rehabilitación, de Medicina y Rehabilitación para enero de este año, ya se hicieron reportes de cuáles son esos predictores de la dependencia funcional en pacientes después de padecer COVID. Y la sorpresa es que han reportado más de 200 síntomas post-COVID a lo largo de los diferentes sistemas corporales. Entonces, la conclusión real, y si ven este listado solamente el resumen, ¿cierto? Lo que hay que tener muy en cuenta es que todas estas limitaciones funcionales que están asociadas al síndrome post-COVID van a tener un común denominador, como son la edad, mayores de 55 a 60 años, las comorbilidades, es muy común encontrar que padezcan hipertensión, diabetes, y el estado funcional previo a la adquisición de la enfermedad, que ha sido como un derrotero para poder confirmar que en estos pacientes que eran más activos previos a COVID que los sedentarios tienen menos riesgo que los sedentarios. Entonces, eso ha demostrado definitivamente que la actividad física es un pilar dentro del fortalecimiento y el impacto inmunológico que genera a la respuesta del virus, e incluso si estos pacientes padecen COVID grave, la recuperación va a ser más satisfactoria por la famosa huella muscular o huella deportiva. Bien, entonces, si lo seguimos viendo, a lo largo del componente internacional, entonces vemos que hay un assessment, ¿verdad?, que nos enseña a identificar cuáles son esas limitaciones funcionales post-COVID y cómo vamos a evaluarlo. Entonces, ya vimos la definición, ya vimos la clasificación, ya vimos las implicaciones funcionales, y ahora cómo lo voy a evaluar. Entonces, particularmente, este journal, estos autores, ¿verdad? Donde está Jordi Vilaro, que es uno de los, para nosotros, pues uno de los referentes para la evaluación funcional en los pacientes de cuidado crítico y post-crítico, por decirlo así, post-UCI. Ellos establecían 3 dimensiones para valorar a estos pacientes post-COVID, es la propuesta que ellos tienen. Y dentro de ese assessment que ellos proponen, están 3 dimensiones. La dimensión cognitiva, porque sabemos perfectamente que estos pacientes egresan con un gran impacto y un gran deterioro, ¿cierto? No solamente por los días de estancia en UCI, por los días en que los pacientes toca dormirlos profundamente, o para que pues me puedan comprender los que nunca han entrado a cuidado intensivo, el coma barbitúrico, el que se inducen para poder ponerlos boquita abajo y ventilarlos, y la estrategia sea más efectiva para la protección pulmonar. No solamente eso, sino también el simple hecho de que estos pacientitos tienen una gran implicación, sobre todo en la parte del tropismo que hace el virus a nivel cognitivo y que los deja con amplias deficiencias del estado mental. Muchos de estos pacientes, de los reportes que existen, los más comunes son pérdida de la memoria a corto plazo. Entonces, es por eso que dentro de esta condición post-COVID se hace la sugerencia de la evaluación de la dimensión cognitiva. De ahí ahora entendemos por qué incluso WCPT está haciendo mucho, pero mucho énfasis en fisioterapia en salud mental, ¿verdad? Ya sabemos todo el impacto y la evidencia de peso que tiene fisioterapia o kinesiología en salud mental, y que es un área que probablemente para Latinoamérica es de nuevo, pero para el resto del mundo es de muchísima amplia experiencia para los expertos de fisioterapia en salud mental.
Está la parte de la dimensión respiratoria, ¿cierto? Que, bueno, aquí ya sabemos, no voy a hacer mucho énfasis porque sabemos que el principal órgano que se afecta es el pulmón y sabemos también que hay un daño que se provoca a nivel de la ventilación mecánica, ¿verdad? Nosotros en cuidado intensivo le llamamos injuria pulmonar inducida por el ventilador. Yo particularmente, como muchos autores, no le decimos injuria producida por el ventilador, sino por el operador del ventilador, porque sabemos que el ventilador mecánico es solamente una herramienta que se usa para ciertos objetivos terapéuticos y que dentro de la fisioterapia, si usted lo ve de acuerdo a la APTA, lo va a encontrar sencillamente como una categoría de equipos adaptativos dentro de la evaluación fisioterapéutica, o sea que no entra siquiera dentro de la parte terapéutica, sino como un equipo de soporte. En la parte de dimensión de calidad de vida, yo creo que esta es la más importante porque nosotros definitivamente necesitamos evaluar todas las percepciones, no solamente en la comodidad y en los sentimientos que experimenta el individuo durante su estancia en unidad de cuidados intensivos, porque eso es muy importante. Nosotros, una de las referentes de rehabilitación en UCI, que trabaja muy de mano con Cristian Perme, es Esther Wilches, siempre nos ha dicho, la propuesta real es evaluar siempre al paciente una vez ingrese para saber esa condición o qué nivel de calidad de vida, con qué nivel de calidad de vida el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo para nosotros poder sopesar qué tanta pérdida ha tenido al egreso. Se proponen test y medidas, como ustedes lo están viendo acá, para la dimensión cognitiva mini-mental test, para dimensión respiratoria, lo que ya les había mostrado, las pruebas de función pulmonar, y para dimensión de calidad de vida tenemos el SF36 o el E5QD, que son escalas de medición que ya están validadas internacionalmente. A nivel de la función muscular, ellos no establecen una dimensión específica para la función muscular, porque ellos consideran que, y me parece muy sabio de su parte, muy prudente de su parte, ellos consideran que no crear una dimensión así como tal, llamada muscular para evaluar, sino que se haga la integración o el análisis transversal de lo que corresponde a la realización de las actividades de la vida diaria dentro de cada una de las dimensiones y la capacidad física y la función de la bomba cardiovascular y pulmonar dentro del desarrollo de cada una de estas dimensiones. Bien, entonces esta diapositiva, este slide tomado de Esther Wilches en el último Congreso Nacional de Fisioterapia de este año, que se desarrolló el 13 al 15 de agosto, ella hacía la sugerencia de cuáles son esas escalas que definitivamente debemos utilizar, pero en casa. Porque es que en casa la cosa cambia, ¿verdad? El entorno es completamente diferente al hospitalario, número uno. Número dos, probablemente haya muchas barreras que son las reales a las que nos debemos confrontar para poder realizar una rehabilitación óptima y que garanticemos que la funcionalidad de mi paciente sea la adecuada para las necesidades del día a día. Entonces, si ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Dentro de de este listado tenemos en el proceso neurocognitivo mini-mental, en la parte de síntomas de depresión y ansiedad, el DAS-21, en calidad de vida está el SF-36, en capacidad física tenemos la prueba de Sit-to-Stand, que ahorita se las voy a mostrar, la de funcionalidad podemos continuar con Bartel, y les voy a mostrar que ya se validó la escala de estado funcional post-COVID al español aquí en Colombia, lo hizo la Universidad de Santiago de Cali en su última investigación, y para disnea y fuerza muscular, pues ya las que ya conocemos, escala de Bohr modificada y la de agarre manual con dinamometría. Muy bien, entonces aquí les presento, ¿cierto? A nivel internacional teníamos, perdón, esta escala funcional post-COVID, que nosotros no podíamos utilizarlas, ¿verdad? Esta fue adaptada y validada acá al idioma español. Y aquí esta escala lo que realmente buscaba era evaluar el estado funcional posterior al COVID, o sea, una vez que el paciente egresaba de la UCI o de la hospitalización. ¿Cuándo se hacía? En el momento que el paciente se le daba de alta, o también se puede realizar en las primeras semanas después de la de alta para ver qué tanta recuperación tiene el paciente, o por el contrario, para hacer seguimiento del estado funcional a los 6 meses del diagnóstico del COVID para evaluar si el paciente tiene o no discapacidad temporal o persistente.
Entonces, esto a nosotros lo que realmente nos va a proveer esta escala de evaluación funcional post-COVID, lo que nos va a favorecer es que se proporcionen valores de referencias que nos permitan identificar cuáles son esas deficiencias permanentes que se puedan convertir en limitaciones funcionales, o en efecto qué limitaciones funcionales puedan volverse discapacidades temporales o permanentes y que impidan que el paciente pueda desarrollarse sus actividades de la vida diaria, instrumentales o avanzadas. Entonces, esta es la escala, pero en el español, ¿cierto? Ya validada. Ahí pues les dejo, les daré pues más adelantico pues toda la bibliografía o se las hago pasar con la profe Miraris para que a sus correos de egresados pues les llegue. Y es muy sencilla de realizar porque la escala permite a través de preguntas muy sencillas, primero con un flujograma, establecer el grado de limitación para luego establecer o realizar la escala al paciente y puntear, o sea, darle un puntaje, una medición objetiva que nos pueda a nosotros indicar cuáles son las áreas o cuáles son las dimensiones que debemos rehabilitar. Bien, ya todos conocemos Bartel, ¿cierto? Ya todos conocemos Bartel, pues continuamos haciendo Bartel del domicilio cuando el paciente egresa, ¿cierto? Recuerden que Bartel fue una escala que fue diseñada, que la adaptaron para cuidado intensivo, para otras labores. Eso es maravilloso, pero el objeto real de la creación del Bartel, si ustedes buscan la historia de la creación, fue para establecer cuáles son los puntos de independencia que tiene el paciente para rehabilitar funcionalidad. Ese es el objeto principal de Bartel, que ahorita lo han tomado para evaluar discapacidad, para puntuar invalidez en las ARLs o en las GPS. Bueno, ya esas son otras funciones que me parecen maravillosas, pero el objetivo real fue ese. Y la medida de independencia funcional, ¿verdad? Que también es otra escala muy, muy buena, que es la FIM, nos ayuda también a identificar desde autocuidado, control de esfínteres, transferencia, locomoción, comunicación y conexión, cómo está el paciente en su viabilidad funcional. En la parte de evaluación física, pues tenemos esta que les iba a mostrar, ¿cierto? Que es la Cyto-Scan Test, que es la que realmente podemos utilizar en domicilios, ¿sí? Es cómodo de realizar porque solamente necesitamos un pasillo de 3 metros, ¿cierto? O menos, para el caso de querer evaluar si el paciente tiene o no equilibrio durante la marcha, o sencillamente hacerla sentarse y pararse, ¿cierto? Durante 30 segundos y de acuerdo al grupo de edad en el que se encuentra el paciente, podemos ver con el sexo y la edad, el número de veces en que el paciente durante esos 30 segundos se pueda parar y sentar de la silla con los brazos cruzados sin perder el equilibrio. Entonces es muy fácil de hacer y a nosotros automáticamente nos va a ayudar a predecir, número 1, el riesgo de caídas, número 2, la fuerza muscular en miembros inferiores y el desempeño muscular que nos va a identificar automáticamente qué tan óptimo están los músculos antigravitatorios y el core. Y tercero, la posibilidad de pues adaptarse a los cambios propioceptivos de manera rápida durante esos 30 segundos. Entonces miren que es un test muy, muy, muy integral, sumado a que incluso durante esos 30 segundos podemos ver y medir de manera subjetiva capacidad aeróbica y resistencia durante el desempeño de sentarse y ponerse de pie, o sentarse y caminar ida y vuelta para el momento en el que el paciente vaya a ser evaluado. Entonces, miren que hasta disnea puedo determinar aquí en este paciente durante el momento en que se esté realizando el test. Bueno, entonces ya viendo todos esos test y medidas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tenemos la fisioterapia como la reina de la rehabilitación, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 dominios principales que pues ya sabemos por WCPT que se han extendido a 8 y casi que 9, porque ya no solamente entramos dentro del cardiovascular, pulmonar, neuromuscular y musculoesquelético, sino que también estamos en salud mental, laboral, etcétera, pediátrico, neurodesarrollo y todo lo demás, que ya nos han establecido a nivel mundial por la Confederación Mundial de Fisioterapia, pero el punto principal
al que vamos a hacerle enfoque a estos pacientes en la prescripción del ejercicio son estos 4 puntos. Entonces, primero entrenamiento aeróbico, segundo entrenamiento de la fuerza, tercero entrenamiento de músculos respiratorios y cuarto técnicas de reeducación respiratoria. ¿Qué no deben olvidar ustedes? Esto no es una receta de cocina y a mí me gusta dejarlo muy claro. Esto no es una receta de cocina. Estos son sencillamente sugerencias basadas en la evidencia. Si hay algo que tiene muchísima evidencia científica en la rehabilitación o en la fisioterapia, es el ejercicio físico. Entonces, allí sí, como yo siempre digo, nadie nos puede tumbar. Entonces, comencemos, ¿cierto? En la parte de prescripción del ejercicio, ¿verdad? Todo lo que corresponde a rehabilitación pulmonar, ¿qué debemos tener en cuenta? A mí esto es una pregunta que todos los estudiantes me hacen, me dicen, profe, pero ¿cómo rehabilito? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo comienzo? Bueno, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es evaluar y de acuerdo al índice de evaluación que nos dé, ya sea de funcionalidad o de dimensión cognitiva, respiratoria o motora que nos dé, pues ya nosotros vamos a determinar en qué nos vamos a enfocar, cuáles fueron las deficiencias encontradas, pues sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entender que la rehabilitación de un paciente post-COVID debe tener mínimo una frecuencia de 3 veces por semana. ¿Sí? Y que esa sesión que se haga en ese paciente no puede exceder durante esas primeras 3 semanas de 20 a 30 minutos según la capacidad funcional de cada paciente, porque ahorita con el caso clínico que les voy a mostrar se van a dar cuenta que esta señora me daba mucho más de esos 30 minutos y me daba mucho más de esas 3 veces por semana. Por eso es importante la evaluación y la individualización. Entonces, ¿con qué intensidad usted va a comenzar la prescripción del ejercicio? Muy fácil, con el 40 al 60% de la frecuencia cardíaca máxima, que ya todos saben, hay frecuencia cardíaca máxima a este nivel, y recordemos también que es importante tener muy clara la percepción del ejercicio, que debe ser de suave a moderado y que nos va a dar, quien nos va a dar esta información es el paciente a través de la escala de Orr o la escala de percepción de la disnea, y que debemos estar haciendo una evaluación continua por lo menos durante las 2 a 3 primeras semanas de intervención. Luego de que pasen estas 2 o 3 primeras semanas de intervención, o antes o después, si hallamos adaptación de manera oportuna, lo que tenemos que hacer es aumentar intensidad antes de aumentar frecuencia. Entonces, vamos a aumentar intensidad de 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima y seguimos evaluando percepción del ejercicio a nivel de moderado según escala de Word. ¿Sí? Sugerencia en todo tiempo, mantener siempre un control estricto de la saturación, no le quite el saturador portátil al paciente durante todo el tiempo de la actividad física o de la prescripción del ejercicio. Y a nivel del mar, pues lo digo acá a nivel de Cartagena, que estamos aquí a cero, o sea, estamos pegaditos al mar. Yo creo que ustedes en Barranquilla o si están en otra ciudad o en otro país, pues les tocó hacer el cálculo de su presión atmosférica y de las saturaciones de acuerdo a los índices de oxigenación. Pues pero aquí le voy a dar dato a nivel del mar. eh, la saturación permitida para estos pacientes dentro de rehabilitación pulmonar es hasta el 88% sin cambios hemodinámicos y sin percepción grave de la disnea. ¿Sí? Entonces, podemos llevarlos hasta ese 88%, si no tiene tampoco patología pulmonar de base. Si es un paciente que tiene ya patología pulmonar de base como el EPOC, recuerden que estos pacientes saturan un poquito menos y es muy normal que lleguen a saturar 85% sin tener deterioro hemodinámico respiratorio o de su función motora. Entonces recuerden que basado en ese esfuerzo submáximo es que nosotros vamos a comenzar a titular los tiempos del ejercicio. Sugerencia número 1, utilicemos siempre masas musculares en conjunto, no utilicemos ejercicios aislados durante esta primera fase porque eso lo que va a generar es mayor gasto de energía. Tratemos siempre de que hayan entrenamientos con ergómetros de brazos. Si no tenemos ergómetros de brazos, pues sencillamente las bicicletas imaginarias que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y si no, pues adaptamos la bicicleta normal del paciente para que lo haga con las manos o con los brazos. Y tratar en lo posible de que si el paciente no tiene o usted como terapeuta no tiene ningún implemento de rehabilitación, pues hágase a la idea de diseñar ejercicios que favorezcan siempre, no solo la capacidad funcional, sino que lleven al límite esto de la intensidad durante la prescripción del ejercicio. Entonces, para ya cerrar esta parte, recuerden el ejercicio, la intensidad del ejercicio, siempre mantener una escala de percepción
de la disnea con un score de Borg menor de 3, menor o igual de 3, una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Podemos hacer, recuerden que el ejercicio físico es acumulativo, usted esos 20 o 30 minutos los puede dividir en 2 jornadas de 15 y 15 minutos en la mañana y en la tarde, por eso ellos sugieren 1 o 2 veces al día, porque usted puede hacer acumulación de actividad física en la jornada de las 24 horas. La duración de los ejercicios, recuerden lo que les decía, de 10 a 15 minutos en las sesiones que vayan siendo incrementales, de llevarlo máximo hasta 45 a 60 minutos en fases más avanzadas de rehabilitación. Y si no tenemos ningún otro tipo de instrumento para rehabilitar los miembros superiores durante esta primera fase, pues comenzar a entrenar transferencias, caminatas y pues bicicleta si tiene bicicleta estática. Muy bien, entonces, si seguimos, ¿verdad? Nos vamos entonces a otra guía interina de rehabilitación que se utiliza muchísimo con la sociedad europea, la Sociedad Respiratoria Europea y la americana del tórax. Ellos también hacen sugerencias a nivel de rehabilitación pulmonar. Ya ellos acá en esta parte holística, pues en paciente un poquito más grave, porque podemos tener pacientes que salen con un deterioro funcional muy marcado, que no toleran siquiera las 3 veces por semana. Ellos hacen la sugerencia de mínimo 2 veces por semana y que cuando hagamos entrenamiento de la fuerza muscular en estos pacientes, porque es un entrenamiento que nunca va a ir delimitado a hipertrofia muscular, sino a ganar resistencia al esfuerzo, nosotros debemos siempre tener la precaución de iniciar con cargas bajas, siempre más repeticiones que cargas. Ellos sugieren, recuerden, vuelvo y digo, esto no es una receta de cocina, ellos sugieren iniciar con repeticiones mínimo de 10 para generar un mínimo de estrés a nivel de la contracción muscular, pero si el paciente no tolera llegar a las 10, pues usted tiene que hacerle un ajuste en las repeticiones versus carga. Y considerar siempre la opción de que cuando el paciente vaya ganando desempeño o vaya aumentando, perdón, su desempeño muscular, usted ya vaya tratando de aumentar la carga de trabajo entre un 5 a un 10% cada semana. ¿Qué puedes utilizar? Mancuernas, Theraban, balones medicinales, ¿sí? Si tenemos pacientes que tienen alteración del equilibrio, que yo creo que son todos los que yo he atendido domiciliarios, todos se les recomienda mucha rehabilitación de core, mucha rehabilitación de músculos antigravitatorios, mucha rehabilitación de propiocepción y en sus inicios trabajarlos en sedente. Bien, seguimos, ¿verdad? Seguimos viendo más sugerencias de protocolos de rehabilitación pulmonar en pacientes supervivientes de COVID. Igual, miren que estos se adhieren a los de la Asociación Europea y a la Americana del Tórax. 2 veces al día, de 10 a 15 minutos, usar elementos de fácil acceso como globos para que los inflen, pitillos para que absorban o soplen dentro de una botella de agua y eso genere cierta presión para favorecer los músculos respiratorios, porque entendemos que en el domicilio, muchos de nuestros pacientes domiciliarios son de muy escasos recursos y por lo regular no van a tener acceso a un inspirómetro o a un threshold, ¿verdad? Para favorecer dentro de la rehabilitación. Entonces nos toca diseñar ejercicios que tengan implementos de fácil acceso o que sean de fácil adquisición para el paciente. Hay algo que no podemos olvidar y es que la funcionalidad del paciente también va dependiendo del estatus económico en el que él se encuentra. Entonces, nos toca ajustarnos. Pero el objetivo siempre va a ser el mismo. Y aquí yo siempre hago un pare y les recuerdo, mira, el objetivo dentro de la rehabilitación del paciente, fisioterapeuta versus paciente, tiene que ir muy, pero muy enlazado con la necesidad del individuo. O sea, mis objetivos tienen que adaptarse a mi paciente, a la necesidad del paciente, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, si es el señor el que trae, él es el que trabaja en la casa, es el que trae el alimento, pues nosotros tenemos que tratar de hacer una rehabilitación funcional más que una rehabilitación de músculo por músculo. ¿Sí? Entonces tenemos que volver dentro de sus limitaciones al individuo lo más funcional posible. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, mira, técnicas de reeducación del patrón respiratorio, principalmente hay que rehabilitar el patrón
costo diafragmático, ¿cierto? Para que él pueda disminuir esa disnea de una manera casi que inmediata, mejorar, eso también mejora el intercambio gaseoso, le disminuye la ansiedad al paciente porque la sensación de ahogo frente a mínimos esfuerzos es supremamente deprimente para ellos. Entonces hay que tratar de trabajar estos aspectos de una manera muy, muy rápida. Y la respiración de labios fruncidos, porque bien se ha demostrado, ¿verdad?, que tiene algo así como, valga lo mal dicho, un efecto como PIP, que mejora, ¿verdad?, el intercambio gaseoso y también disminuye la apnea. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta del nombre de la charla, ¿verdad?, ¿cuáles son esas implicaciones funcionales del síndrome post-COVID? Pues aquí tenemos las estadísticas que nos arroja el consenso. Los que tengan, por favor, el micrófono, si lo pueden cerrar, muy amables. Incluyen dominios como son el deterioro funcional un 64%. Miren todos, o sea, miren cuántos pacientes salen con deterioro funcional. Fatiga un 69%, calidad de vida 72% de los pacientes, problemas de función mental y o cognitiva 36% y baja capacidad de ejercicio 22%. Entonces, para cerrar esta parte de implicaciones funcionales, es importante que realicemos evaluación individualizada de las deficiencias del paciente, realizar una monitorización con enfoque biopsicosocial, un trabajo interdisciplinar con psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, si es un paciente que tiene traqueostomía, con el fin de que de enfocar programas de rehabilitación temprana e inmediata al egreso, o que al egreso de UCI o al egreso del hospital, ¿sí? Que vayan hasta las 12 semanas y pues a largo plazo, si el paciente tiene una recuperación tardía, después de las 12 semanas. Entonces vamos a verlo aquí con un ejemplo, ¿cierto? Con un caso clínico que pues yo lo voy a publicar con permiso de la paciente. Esta fue una pacientica que tuvimos en unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Una mujer de 40 años, diagnosticada con COVID positivo por PCR, tiene un compromiso por TAC del 90% de sus pulmoncitos, estaba ahora intubada, relajada, conectada a ventilación mecánica y así como nosotros encontramos a los pacienticos en la unidad de cuidados intensivos cuando tienen COVID, ¿cierto? En el día 13 a 16, pues se consideró, a ella se le hizo antes del día 13, fue una traqueostomía muy temprana porque era una mujer supremamente joven. Se hace traqueostomía y se inicia el destete ventilatorio exitoso y termina, como lo ven aquí, aquí está conectadita el ventilador y ya acá, ¿cierto? A los 3 días ya tenía oxígeno suplementario por Venturi al 50% y estaba en detitulación progresiva, o sea, estábamos ya destetando el oxígeno. Al día 18 de estar en unidad de cuidados intensivos, la paciente consideran la de alta, ¿cierto? Pero dentro de la unidad de cuidados intermedios a donde la pasaron, ella comenzó, ¿verdad? Por sugerencia de su rehabilitador, progresiones fuera de cama, y continuó con ejercicios respiratorios, se inicia rehabilitación pulmonar fase 1 y se le da de alta al día 21. Entonces, aquí comienza toda la parte de rehabilitación domiciliaria, ¿verdad? Así la recibimos nosotros. Nosotros le veníamos haciendo seguimiento desde que la paciente fue traqueostomizada y la tomamos 100% cuando ya la paciente llega a su casita, ya aquí está en su casita, ¿cierto? Entonces la encontramos con un Bartel de 35, un borde 8 con un desempeño muscular global con un MRC de 2, ¿sí? Entonces así la encontramos y comenzamos al día 1 a hacer automáticamente los ejercicios para decanar a la paciente, probar vía oral y ejercicios respiratorios para reactivar la función oronasal. Aquí tenemos a la paciente en el día 2, ¿cierto? Con un destete exitoso del oxígeno. Si se dan cuenta, acá le bajamos Venturi de 50 a Venturi de 35, todo el tiempo con monitorizada. Ella tenía aquí en su domicilio auxiliar de enfermería 24 horas, ¿cierto? Con quien yo podía ayudarme las 24 horas del día para cualquier novedad dentro de su patrón respiratorio o cualquier alteración que se presentara, cualquier señal de alarma. En el día 2 tenemos aquí a la paciente, si se dan cuenta, todo el tiempo está con su saturador, ¿cierto? Ya la comenzamos a integrar, se comienza a titular el oxígeno y se pasa cánula nasal a 3 litros minutos. Se hacen ya las pruebas de deglución con progresión de consistencia, se hace automáticamente rehabilitación orofaringea, se continúa con la rehabilitación pulmonar, ya iniciamos, ya comienza a tolerar fase 2,
y se hace en el día 3 de canulación en domicilio. ¿Sí? Se logró decanular la paciente. Ya ella tenía de egreso una nasofibro que determinaba que no tenía ninguna alteración en el tracto respiratorio de la vía aérea superior o media que afectara el proceso de canulación. Incluso nosotros sugerimos dentro de la estancia en unidad de cuidados intensivos que al día 3 o 4 de tener traqueostomía, que ya se le fue destetando el oxígeno y que ya estaba fuera de cama, que se le cambiara el diámetro de la cánula, pues eso ya va dentro de los protocolos de cada institución o la sugerencia del experto clínico que esté tratando a la paciente, y ellos pues sencillamente con ese trabajo interdisciplinar que se hizo, aceptaron la propuesta de cambiar cánula de 7,5 a 5, una cánula muy chiquitica con la que ya llegó a domicilio, que nos hizo fácil el cierre del estómago para una futura decanulación, que aquí la están viendo ustedes que fue exitosa. Comenzamos ya con fortalecimiento músculos respiratorios, continuamos a hacer ejercicios incentivos respiratorios. G3, ellos tenían una condición socioeconómica estrato 4, que favorecía que pues compraran todos los implementos de rehabilitación pulmonar, compraron cicloglómetro de manos, compraron todo, ¿sí? Entonces eso también ha favorecido o favoreció positivamente la rehabilitación de ella. Al día 7 comenzamos, esto es día 7 del egreso, ¿sí? A la semana salimos con ella quería y soñaba, ella cuando la evalué me dijo dos cosas, me dijo, yo quiero salir a comerme un helado y yo quiero manejar mi camioneta. Entonces comenzamos a trabajar, ¿verdad? El equipo interdisciplinar de auxiliar de enfermería, médico internista que iba a ver a domicilio y mi persona, a trabajar en pro de que ella lograra ese sueño de independencia y funcionalidad. Entonces la sacamos a los 7 días, ¿verdad? A que se comiera un heladito, y durante ese tiempo, pues cambiamos el entorno de la rehabilitación, ¿verdad? Y la pusimos a hacer el entrenamiento, ¿verdad? De ocio productivo en el centro comercial, y allí mismo hicimos la rehabilitación pulmonar del paciente y la parte de fortalecimiento, porque ella nunca había podido trabajar con cargas, ¿sí? Entonces para ella fue un logro poder arrastrar la bala, que puede estar pesando de 4 a 5 kilos, y para ella fue un logro significativo. A la semana 2, ya miren, comenzamos con aumento de intensidades, tal como lo dice la evidencia. Compraron un step y comenzamos en la casita, pusimos mediecitas de contención, ¿verdad? Venosa, porque ella comenzó, hizo, dentro de todo esto nos dimos cuenta en la evaluación que hizo un pequeño trombo que fue resuelto con tratamiento anticoagulante y le fue súper bien. No obstante, nosotros dentro de todos los cuidados que tuvimos, y la sugerencia del cardiólogo y médico internista que la estaba tratando, pues las sugerencias fueron las medias y no parar la actividad física porque ya iba súper adelantada y no había ningún riesgo por el tamaño del trombo. Comenzamos a aumentar intensidades, la paciente seguía trabajando funcionalmente, aún era oxígeno dependiente, aunque ya el oxígeno estaba a 2 litros minutos. Y aquí logramos el sueño que ella quería, ¿verdad? Era una paciente oxígeno dependiente que soñaba con manejar su camioneta, y la comenzamos a integrar actividades de la vida diaria y actividades de la vida diaria instrumental, y continuaba su entrenamiento de rehabilitación pulmonar, de rehabilitación de capacidad aeróbica y resistencia, desempeño muscular, y la comenzamos a integrar a sus actividades. O sea, ya ella a la semana 3 salía acompañada, ¿verdad? Ya fuera conmigo, con un auxiliar de enfermería, con su esposo o con sus hijas, y manejaba la camioneta 2 veces al día en el conjunto residencial donde ella vivía. Comenzamos a aumentar las intensidades y ya ella, si se dan cuenta, todo el tiempo monitorizada, ha soltado por completo su dependencia al oxígeno, ¿verdad? Y eso nos dio permiso para llevarla a hacer actividad al aire libre de esta manera, ¿sí? Nos dimos cuenta este día precisamente que ella, si se dan cuenta, el patrón de la marcha es casi que cojeando, y nos dimos cuenta a ese nivel que hizo una de las complicaciones del COVID prolongado, y era una neuropatía del tibial anterior, que el dolor la afectaba mucho para el desenvolvimiento de sus actividades de la vida diaria. Comenzamos a trabajar con medicina interna, comenzamos a trabajar con neurología, se le hizo efectivamente electromiografía, se dieron cuenta que era una neuropatía del tibial, y comenzamos a realizar terapia manual ortopédica y fisioterapia avanzada para que la paciente pudiera salir adelante con esa neuropatía. Y al día de hoy me manda
esta fotico, miren, ya ella me dio permiso de publicar la foto, se cambió el look, divina, hoy están en Bucaramanga, en el Parque Nacional del Chicamocha, ¿verdad? En el día 88 de su egreso, hoy noviembre 11 de 2021, mañana cumple los 90 días completamente de alta, 100% funcional, sin traqueostomía, sin cicatrices, sin adherencias, una mínima fibrosis pulmonar, fue 100% rehabilitable la paciente, ¿verdad? El apoyo familiar fue incomparable. Por permiso de la paciente, pues no publicamos las fotos de las dos hijas porque son menores de edad, pero sí autorizó el uso de su foto en esta presentación con objetivos académicos. Entonces, sí se puede hacer rehabilitación domiciliaria pulmonar y dentro de esos componentes mínimos del programa debe haber siempre, muy a pesar de que no tengamos un consenso global, si ATS y ERS nos dan sugerencias, o sea que son sociedades científicas que están mediadas por expertos a nivel internacional que nos están dando sugerencias acerca del manejo de este tipo de pacientes, pues no tenemos otra opción que ser juiciosos y tener un juicio crítico para poder adaptar toda esa cantidad de conocimiento científico a nuestras realidades cotidianas con los pacientes. Lo importante aquí y que no debe ser faltante es siempre la valoración médica especializada. Esto lamento decirlo tan duramente, pero no puede ser un médico general, tiene que ser un médico especialista en medicina interna, un médico especialista en cardiología o cualquiera que sea su médico especialista de cabecera para que nos pueda dar una visión de ese examen físico, cardiorrespiratorio y funcional más objetivo con pruebas paraclínicas que nos ayudan a nosotros a poder hacer un diseño del entrenamiento del ejercicio aeróbico, de la fuerza muscular, del respiratorio, de la educación al paciente y al familiar. Lo que podemos hacer, ella también estuvo con apoyo nutricional, no tuvo terapia ocupacional de fonoaudiología porque, bueno, gracias a Dios hicimos un muy buen trabajo con la familia y con los auxiliares de enfermería, pero siempre es importante recordar que debe ser totalmente individualizado y adecuado para cada paciente. Lo importante acá es que estas propuestas sean interdisciplinares y que incluyan no solamente en rehabilitación desde la parte física y cardíaca y pulmonar, sino también relajación, nutrición, neuropsicológico y, como les decía, terapia ocupacional y fonoaudiológica. Entonces, recordemos, el futuro es incierto con pacientes COVID recuperados, no todos tienen este mismo beneficio, pero lo que sí sabemos es que la rehabilitación sí genera un impacto supremamente positivo en cada uno de ellos y que la persistencia en las manifestaciones clínicas va a depender muchísimo de cada individuo y por eso es importante no olvidar que uno de los propósitos más importantes de la rehabilitación va a ser siempre mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y retornarlos lo más pronto posible a sus actividades de la vida diaria. Entonces, con esto me despido, ahí les dejo mi correo electrónico personal, mi número de teléfono y cualquier duda que tengan al respecto, pues aquí estoy para solucionarla o pues si no la tengo en el momentico la consultamos y yo con todo gusto le envío los papers a sus correos. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, Carmen, muchas gracias. De verdad que excelente ponencia y qué gratificante pues para ti, ¿verdad? Y para todos los fisioterapeutas esos logros que se obtienen, en especial pues para esta condición de salud que es nueva y todo lo que se ha logrado a través de la rehabilitación, ¿verdad? En fisioterapia. Me gustaría saber si de pronto tienen pues alguna pregunta, algo que quieran pues ampliar más o alguna pregunta que tengan para Carmen, por favor. A ver, la pueden escribir, pueden colocarla en el chat, no necesariamente tienen que hacerla. Bueno, Carmen, parece que no hay preguntas, todo quedó claro. De verdad que muchas gracias desde el programa de fisioterapia, la especialización en rehabilitación cardiopulmonar y vascular y la oficina de egresados de la Universidad Simón Bolívar. Te damos las gracias por esta participación y por esta magnífica, digamos, ponencia que seguramente todos lo vamos a tener muy en cuenta para cualquier paciente que tengamos en este caso. Muchas gracias, Carmen, y feliz noche. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer haber compartido. Igual ahí les dejo